Siéntanse con la libertad de poderse acercar el día de hoy al trono de gracia, al trono de Dios, porque Dios es precioso y nos permite estar ante su presencia, entendiendo que Él es el único que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Es precioso estar en la presencia de Dios, nos llena. Cuando viene ese torrente de agua a nuestras vidas, en esos momentos de intimidad con Dios, no nos podemos resistir, porque ese Dios que viene y nos visita pone su hombro y recuesta nuestra cabeza junto a Él. Nos hace sentir como aquel Juan, el discípulo amado, que recostaba su cabeza en el pecho del Señor Jesús. Algo bien sublime que el perverso corazón del hombre piensa y dice que era porque había homosexualismo, una herejía. Palabras en las cuales Dios juzgará a aquellos que hablaron este mal del Dios vivo. Y bueno, queremos el día de hoy pues darte la bienvenida. Estamos reunidos aquí en la ciudad de Larkin, en el 1207 Nesbitt Avenue, en Texas, Larkin, Texas. Mi nombre es José Vázquez. Creo que es la primera vez después de un año de haber iniciado aquí que he dado esta introducción. Alguien me hacía la observación que era necesario que pudiéramos poner esta introducción. Yo no te puedo decir, soy un profeta, soy un apóstol, yo soy un siervo inservible de Dios, que lo que Dios me ha pedido hacer, eso he venido a hacer. Yo quiero compartirte la palabra de Dios, que en ella hay poder. No el hombre que está aquí presente, sino el Espíritu Santo de Dios que vino y que dejó el Señor Jesucristo para dar testimonio de Él, a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas en las cuales el mundo religioso se ha ocupado de enterrar esta gran verdad. Pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Este día es precioso, es un momento en el cual debemos de estar nuestro corazón dispuesto, nuestra mente dispuesta. Es momento de desenredar todas esas marañas que el mundo nos ha hecho para poder encontrar un camino excelente ante la presencia de Dios. ¿Sí? Padre Santísimo, te glorificamos, Señor, en este día y llamamos, Señor, a tu presencia para que seas tú, Señor bendito, que venga y unja este lugar, que venga y derrame, Señor bendito, de tu poder, de tu palabra. Ven y alumbra, Señor, las tinieblas de los corazones perdidos. Yo te lo pido, Señor Padre. Aquellos que no han podido venir, Padre, yo te pido, Señor, lleves tu palabra, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno, los motivos por los cuales no han podido asistir. Y aún para aquellos, Señor, que han estado atentos a los mensajes, yo te pido una especial bendición, Señor. Padre, porque dice en tu escritura que muchos desearon verte, Señor, en aquel día y no te vieron. Aquellos profetas que desearon verte, Señor, y no te vieron, Señor. Tú mencionabas que ellos hubiesen deseado haber visto lo que tus discípulos veían, tu figura humanada en este lugar, Señor. Pero también dijiste, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y creemos, Señor, que tú eres vivo, que tú eres real y que te estás moviendo en este lugar. Santo sea tu nombre, bendito, santificado por los siglos de los siglos. A ti, Padre eterno, a ti, Señor bendito, y a tu Hijo amado, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Ven y visítanos, Señor, quédate con nosotros. Así sea, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues qué precioso, después de todo este tiempo que hemos estado compartiendo esta palabra, entendemos que hay
premura en Dios en preparar a un pueblo santo. Muchos piensan que la premura de Dios es hacer una salvación y que la gente viva sin transformarse. No. Lo que Dios quiere es que haya un cambio, una salvación, que le conozcamos a Él. Y por medio de su palabra es de la única forma en que nosotros podemos conocerle a Él. No por medio de una película que a veces está muy alterada, o muchas de las veces pues no se puede imprimir todo lo que las grandes verdades que encierra la palabra de Dios, que es su palabra, que es la Biblia, ¿sí? Aquí en la Escritura. Bueno, yo quiero compartirte un pasaje el día de hoy, por demás preciosísimo, ¿sí? Y el título de esta enseñanza se llama Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico, ¿sí? Y si me acompañas a la Escritura, en Lucas 5:17, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17, vamos a dar inicio a ver el testamento del Padre que nos dejó. Aquellos que decimos que lo amamos y que decimos ser hijos de Dios, debemos de conocer la voluntad de Dios, y su testamento está aquí, para que después de muerto nosotros entendiésemos su voluntad, ¿sí? Aquí la Escritura nos relata un hecho en el cual fue visto, y vamos a leerlo para después dar, con la ayuda del Espíritu Santo, la explicación de este pasaje. Dice de la siguiente forma: aconteció un día que él estaba enseñando, que Jesús estaba enseñando, ¿sí? Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El Espíritu del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jehová. Poniéndole delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y menciona y dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa y glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aleluya. Un pasaje verdaderamente que estremece, un pasaje en el cual relata un evento. Primeramente nos hablaba de un Jesús en el cual ya había hecho sanaciones. Ya la gente le reconocía como una persona que tenía poder. Y dice aquí en la Escritura, nos relata que el Espíritu de Dios estaba sobre él, con poder para sanar. Quiere decir que mismo Jesús encarnado tenía la necesidad, primeramente, de estar en comunión con la presencia de Dios. Y es a ese Dios, a ese Espíritu Santo, en el cual el día de hoy nosotros clamamos, para que el día de hoy nosotros tengamos ese poder con nosotros, en nosotros, viviendo en una vida justa, santa,
delante de la presencia de Dios. Y aquí podemos encontrar una cosa en la cual menciona aquí que este Jesús había andado y que estaba enseñando, dice primeramente a fariseos y a doctores de la ley, ¿sí? Y aquí en un versículo, y versículos más abajo, dice en el 21, dice, entonces los escribas y los fariseos. Entonces, estamos hablando, primeramente, de que había fariseos, había doctores de la ley, ¿sí? Y había escribas. Primeramente vamos a dar a entender quiénes eran esas personas, ¿sí? En la Escritura nos menciona constantemente a los fariseos y nos menciona constantemente a los escribas, y en algunas porciones nos menciona también, ¿sí?, a los doctores de la ley. Los fariseos eran aquellas personas, era una de las sectas, de las 3 sectas predominantes de aquella época. En aquel entonces las tres sectas religiosas eran, o 3 partidos que estaban establecidas, eran los fariseos, los saduceos y los esenios. De estos 3 grupos, los fariseos eran los que eran los más religiosos, los más rigurosos en la palabra de Dios. Eran personas que aún el día de hoy nos pondrían, por ejemplo, a muchos en conocimiento de la palabra, puesto que desde que son bebés, desde que son niños y tienen conocimiento, sus padres les hablan del Dios vivo, del Dios Altísimo. No menospreciemos a esos fariseos, porque la Escritura nos dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, difícilmente entrarás en el reino de los cielos. Ojo, este es un parámetro en el que Dios quiere que nos fijemos. Y el día de hoy se ha diluido esta palabra, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que hemos querido saber el día de hoy el propósito de Dios en nuestras vidas, viene a Dios hoy a mostrarnos y aclararnos unas cosas que estaban ocultas para nosotros, pero que el día de hoy el Dios vivo viene y se presenta con su luz de palabra y viene a darnos esta claridad para que nuestro pie no dé al tropezadero, para que no caigamos, vaya, ¿sí? Viene aquí entonces esta secta de fariseos, conocían la palabra, dice que ayunaban, que hacían limosnas, o sea, hacían misericordia, ¿sí? E inclusive este grupo, esta secta, se contrapuso fuertemente en contra de la corriente de los griegos, de las costumbres griegas, ¿sí? O sea, que realmente no era una cosa que fuera mala, al contrario. Si no hubiese existido el cristianismo, hubiera sido bueno que el día de hoy hubiéramos centrado en el fariseísmo, para conocer estar cerca de Dios mismo. Pero ellos habían olvidado una cosa: conocían a Dios por palabra, dice en su Escritura, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios profesan amarme y quererme y conocerme, pero su corazón está muy lejos, pero lejos, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y estos fariseos, a estos fariseos Jesús les venía y les hablaba. Eran entonces, entendemos quiénes estaban aquí, una corriente fuertísima de conocedores, ¿sí? Y por otro lado estaban los maestros de la ley. Los maestros de la ley eran aquellos que estaban, que eran las personas eruditas, que eran los más conocedores y que eran intérpretes de la ley mosaica, de la ley que les había dado Moisés, de la ley que mismo Jehová, hablándoles y que se estremecía todo y que todo el pueblo estaba aterrorizado. Esos eran los intérpretes de esta ley, eruditos, conocedores, ¿sí? Maestros de la ley. Nada más para rápido hacer una referencia, aquí mismo en Lucas 2:46, unos capítulos más atrás, en el 2:46, para que nos demos idea un poquito. Aquí nos habla de Jesús cuando era niño, a la edad de 12 años, lo especifica. En el 40 dice, en el 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
¿sí? Dice en el 42, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y en el 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. De Jesús. Los doctores de la ley, hombres con amplio conocimiento, eran ancianos, hermanos. ¿Sí? Eran ancianos. Era gente que toda una vida habían vivido de una forma muy apegada a las Escrituras. ¿Sí? Pero estos mismos doctores de la ley eran aquellos que habían impuesto ahora cargas a aquellos hombres que dice la Escritura, decía el Señor Jesucristo, que imponían cargas que aún ustedes mismos no llevan ni ayudan con un solo dedo, ni siquiera tocan la carga. Pero eso si al pueblo les impones y les impones. A estos fariseos, a estos doctores de la ley, Jesús les estaba hablando. Hay otro grupo aquí, los escribas. Los escribas eran aquellos también doctores de ley, aquellos en los cuales Jesús les hablaba. Estos escribas eran los que transcribían la Biblia. ¿Sí? Eran, por decirlo, si se estaba transcribiendo una Biblia, había 10 personas escribiendo la Biblia. Y si una persona se equivocaba en una letra, era desechada completamente la letra. No se hacía una corrección. Se desechaba completamente el pergamino y se tiraba. Y se tenían que volver a escribir para poder tener la copia exacta. Obviamente en hebreo, ¿sí? En griego, que fue la forma en que fue escrita, y ciertas porciones, ¿sí? En arameo, en la lengua de Jesús. Vemos entonces que no estamos hablando con cualquier persona o con cualquier grupo. No eran personas que de sentimiento hablaban, sino que el día de hoy estábamos viendo que Jesús les enseñaba y les estaba mostrando algo que ellos desconocían. ¿Sí? Dice aquí, entonces, en el Evangelio de San Lucas, dice que sucedió que unos hombres llevaban a un paralítico postrado, pero que debido a la multitud, imaginémonos una cosa, hermanos, para continuar con este relato, que el día de hoy estuviera la presencia de Jesús en medio de nosotros, y la gente empezara y se aglomerara. ¿Cuánta gente atraería a Jesús? Con sus 12 discípulos, imaginémonos en la calle, cómo la gente lo aprisionaba. Quizás muchos querían tocarlo, muchos lo hicieron por fe, porque eran sanados. Y la gente se aglomeraba, y quizás algunos por decir, ¿será? ¿No será? No, yo creo que no, yo creo que sí, porque mira, ahorita nomás es de irlo a ver y vas a ver los milagros que él hace. Venga, vamos a verlo, allá anda el Jesús, el hijo del carpintero. Sí, tiene poder. No sé qué pasaría con él, pero verdaderamente este hombre habla verdad. Y mira que todos los de las iglesias inclusive se quedan callados. Los ha avergonzado públicamente. Y así toda la gente estaba aglomerada. Pero dice aquí que Jesús les estaba hablando a un grupo selecto. ¿Sí? Fariseos, ¿sí? Doctores de la ley y escribas. Y todos estaban reunidos. Y la gente con necesidades estaban afuera. ¿Qué tan grande podría ser la casa? O el lugar, el recinto donde estaba Jesús, que no podía entrar esta persona. Mucho menos encamado. Quizás hubiera sido más mejor haberle quitado la cama y haberlo levantado en hombros, haber hecho algo. ¿Sí? Con honestidad a veces hemos tenido la penosa necesidad de estar aglomerados. Quizás en alguna catástrofe, en alguna necesidad, hay veces que la gente se aglomera y quiere agarrar las cosas, y la gente no quiere, o sea, se defiende con tal de agarrar también su necesidad, alguna cobija, agua, alimento. O algunos que han ido inclusive a bailes o así, que de repente se empieza a ver que hay un problema y hay disparos y la gente se mueve a un lado y es imposible pasar. Por más que quieras correr, ya no puedes, o sea, tienes que treparte arriba de la gente. Bueno, Jesús, la gente con necesidad tenía una necesidad y decía, queremos ver a Jesús, Él te puede sanar. Dice aquí en la escritura que había unos hombres que llevaban a este hombre, y al ver
que estaba todo cubierto. Dice que se subieron al techo de la casa, quitaron la teja o lo que estaba cubriendo y bajaron con lazos. Era tanta la fe de estos hombres que decían: este hombre va a ser sano por el poder de Dios. ¿Quién tiene el día de hoy esa fe? ¿Quién tiene esa fe que convence? Esa fe en la cual arrebata inclusive esas bendiciones. Dice aquí en la Escritura que solamente los violentos arrebatan la bendición, el reino de los cielos, la bendición de estar ante la presencia de Dios. Y esos hombres el día de hoy cumplían ese propósito, quizás desgajando el techo, no importando pagar el precio al dueño, al propietario, porque tenían que reparar eso, ¿sí? No es que eran vándalos, es que tenían una necesidad y no les importaba. A lo mejor verlos ahí, mira, se subió, mira cómo trae, el morbo de la gente. Y muchos inclusive hasta para llevar una Biblia debajo del hombro la esconden y se la dan a la mujer y métela en la bolsota, mujer. O ahí hay Biblias, no, ahí después. O sale bien despechadito y avienta un montón de cajas al carro y la avienta. Ya en la iglesia ya la bajaré. Bueno, esos hombres no tenían vergüenza de estar ante la presencia de Dios, de decir que iban a buscar a Dios. Y esos hombres con esa fe, dice aquí en la Escritura, el Señor Jesucristo dice que al ver la fe de ellos les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. No le dijo: levántate y anda, sino que le dijo: levántate, le dijo: tus pecados te son perdonados. Por la fe que otros le habían inyectado a ese mismo hombre, porque dice que la fe de ellos era grande, de los que lo traían. Y al ver la fe de ellos, en plural habla, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Obviamente, el hombre natural, el hombre carnal, dice, aquellos que conocían que solamente existía un Dios, decían: ¿quién es este hombre que perdona pecados? ¿Quién es solamente Dios el único que puede perdonar pecados? ¡Blasfemo! ¿Qué profeta ni qué nada? Ese es blasfemo, porque se hace pasar como Dios, porque Dios es el único que puede perdonar los pecados. Pero Dios les estaba mostrando algo. A los fariseos, a los maestros de la ley, a los escribas les decía, y a todo el pueblo les decía: yo soy el Dios vivo, encarnado, y es momento de la visitación para que tú seas liberado y te sean abiertos los ojos espirituales y los oídos espirituales, para que alcances a oír y sea penetrada la palabra, y para que alcances a ver que yo soy el que vivo, que yo soy el que hago el milagro, que en mi poder, en mi mano está todo el bien, retenido todo bien y todo mal. Vemos entonces ahora que estos hombres mencionaban y decían: ¿quién es este? A este habla blasfemias, y quién puede perdonar pecados sino solo Dios. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Perversos. ¿Qué es lo que están cavilando? ¿Qué es lo que están haciendo? Y dice aquí que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. O sea que el día de hoy, querido hermano, querida persona que escuchas el mensaje, ¿qué es más fácil para ti? ¿Qué es mayor para ti? ¿El milagro de que Dios te sane de una enfermedad incurable? ¿El milagro de que Dios te pague las deudas que tienes? ¿El milagro de, inclusive de restaurarte un hijo que ha muerto? ¿O un familiar? ¿O es más grande el milagro del perdón de pecados? En alguna ocasión estábamos un grupo reunidos y cavilábamos en esto, hablábamos sobre este evento. Y si hubo personas que decían: no, pues levantar, era mayor levantarlo al cojo. Pues si la Escritura dice que si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala. Que más te vale entrar mutilado, sin manos, al reino de los cielos, ¿sí? Que completo, que tu cuerpo completo sea echado al lago de fuego, al infierno. Entonces, ¿qué es mayor? Obviamente la salvación es
mayor. Es el milagro más grande. Y ese milagro, muchos se lo han perdido, ¿sí? Y lo están desechando y lo están pisoteando, porque después de Dios dar una salvación y decir, cree en mí, y serás salvo tú y toda tu casa, y caminarás en santidad, muchos lo desechan por películas no aptas, por pecados, concupiscencias, por pecados ocultos obviamente, por codicias, por robos, por mentiras, por esto, por lo otro, por todo lo que la Escritura marca. No es que yo lo marque, la Escritura lo marca. No es que yo sea el que venga y recrimine. Líbreme Dios de recriminar y de yo juzgar a alguien, porque solamente hay uno que juzga. También dice que perdona los pecados. Solamente soy portador. Si la persona se enoja porque se habla que no debes de tomar, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, bueno, el problema no es conmigo, discúlpame. Tú tienes un problema muy serio, y es con Dios. ¿Sí? Dios dice, no hagas esto, no hagas lo otro, desde los 10 mandamientos, desde la idolatría, desde no fornicar, no esto, no. O sea, Dios lo marca. Ahí hay un problema serio con Dios, y es preciso que nos pongamos a cuenta con Dios. Vemos entonces aquí que este Dios les dice que es más fácil decir, tus pecados se son perdonados, o levántate y anda. Y les dice el Señor Jesucristo, pues para que sepáis que soy el Hijo de Dios, para que sepáis que en mí hay potestad de Dios. A ti te digo, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante se levanta la persona. Cuando Dios obra, lo hace al instante, hermanos. ¿Sí? No es el poco a poco. ¿Han escuchado esa palabra? Poco a poco. Poco a poco Dios te va a limpiar, Dios te va a sanar, Dios poco a poco vas a cambiar. Hermanos, cuando Dios obra en la vida de uno, y verdaderamente el Espíritu de Dios obra en la gente, ejerce una transformación inmediata. Ciertamente hay una transformación que se va dando y va creciendo como la florecita, ¿sí? No que se plante una semilla y ¡pap! De repente está ya el fruto, está el huerto, la semilla, los pajaritos. No, sí lleva un proceso, pero no es el poco a poco. Es una transformación inmediata. Dice en la Escritura que debe de morir la semilla para que dé fruto. Muere la semilla y nace de ahí ya algo. Deja de ser semilla, vaya. Deja de ser un hombre del mundo y se convierte a Dios y empieza a dar fruto, y entre más sus raíces se enraigan en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, está firme, porque después vendrán vientos, vendrán huracanes, aguas y todo, y no va a ser derrumbada ni va a ser ahogada esa planta, porque la mano de Dios que ha ejercido poder en él ha sido para cuidarla. Trasplanta esa plantita y la pone en un lugar a los ojos de Dios Padre, y dice, esta plantita me va a dar mucho fruto. Le dijo así a Saulo, es necesario que sepas cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Tú vas a dar mucho fruto, Pablo. Y fue el que más llevó el evangelio a todas partes, más que Pedro, más que Andrés, más que Jacob, más que Juan, más que ningún otro apóstol. Pablo llevó el evangelio. Y ese fruto se veía el día de hoy en esta persona. Esta persona dice que se levanta, toma su lecho, dice al instante, se levanta en la presencia de ellos, toma el lecho en el que estaba acostado y se fue a su casa. ¿Qué? Glorificando, dando las buenas nuevas de Dios. Aleluya, gloria a Dios, he conocido al Hijo de Dios y no he perecido, y Él ha hecho bien conmigo. Quiero decirte que si tú te conviertes a Dios y tienes esta fe genuina, Dios te puede levantar de ese estado espiritual en el cual estás postrado el día de hoy, afianzado todavía a la cama, a decir, de aquí yo no me muevo porque me caigo, a decir, yo quiero esta pastilla porque me sana mi dolor, a decir, yo necesito que venga el enfermero y la enfermera.
yo necesito el catete para poder recibir mi alimento. No. No hay otro mediador más que solamente Cristo Jesús entre Dios y el hombre. Es lo único que necesita el hombre. Cuando viene Dios y dice, levántate y anda, los pies se fortalecen. Hay una certeza. Todo tu cuerpo se pone conforme a la santa voluntad de Dios, a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Qué feo se vería que después de haber levantado el hombre volviera a haber caído enfermo, postrado. No, pues este Dios no tiene poder. Y así por eso mucha gente no se convierte, porque muchos dicen yo soy cristiano y viven en su misma perdición, postrados en un sueño de muerte. Dicen, no, ¿sabes qué? Ahí déjame. Ese Dios que tú conoces no tiene poder, porque si te quitó de las drogas pero no te ha quitado de tus malas palabras, te quitó de andar robando, pero no te quita tu coraje. O sea, y recordemos que todos los pecados delante de Dios son igual. Tanto va a ir al infierno el fornicario como el que mata, como el mentiroso, ¿sí? Como aquel que es hechicero. O sea, a los ojos de Dios, pecado es pecado y es inmundicia delante de Dios. Dice aquí en la escritura dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hemos visto maravillas, hemos visto el poder de Dios. Aquel que fue anunciado que iba a librar, el día de hoy nos ha sido presentado, y dice que había temor en ellos. Miren, hermanos, hay iglesias en las cuales dicen que Dios ya no se manifiesta, que el poder del Espíritu Santo ya no se manifiesta en lenguas. Una blasfemia, ¿sí? Que el poder del Espíritu de Dios ya no puede hacer milagros. Otra blasfemia, ¿sí? Que dice la Escritura que si tuviésemos fe con un grano de mostaza y le dijéramos al monte, desarraigaos de aquí y plantaos allá, dice que con eso se haría hecho, con esa fe, con esa certeza de que así sería hecho. Bueno, pues hay quienes dicen y se burlan y dicen que no porque venga el agua por aquí, casi no llegue y tú estés orando, Dios no va a parar el agua. ¿Sabes por qué? Porque desconocen al Dios vivo que tiene poder, al Dios que tiene poder para levantar a la gente de entre los muertos, de curarte de esa enfermedad. Si Dios no te ha sanado, es porque Dios tiene un propósito en tu persona, no porque sea un Dios cruel. Hay niños en los cuales mueren de hambre, sí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo por esos niños que mueren de hambre?